Bueno, acá está el Paint. El 5 me dijiste, el verdadero o falso. Estás en silencio, ojo a cualquier cosa. Ay, perdón, se hablando solo. Sí, sí, ese sí. Listo, perfecto. Bueno, dice, determinar si los pronunciamientos, esto es verdadero o falso. Si es verdadero, explique por qué lo es. Si es falso, exhibir y desarrollar un contraejemplo. Bueno, del 1, ¿qué pasó? Dice, toda sucesión acotada es monótona. Mm. Acotada, ok. Dice, ¿te acordás que pusiste o algo? ¿O quieres que...? No me acuerdo bien qué puse porque fue como que inventé algo en el momento, pero Sí. no me acuerdo bien qué puse. Vos fíjate Pero que sí, pero ¿qué opinas de se puede ser verdadero o no. falso? Yo acá busqué en el libro, ¿no? El único ejemplo que tenemos. Y tengo una que es acotada, pero que no es monótona. Bien, como por ejemplo, ¿cuál? -1 a la n. Sí, yo pensé en la misma, -1 la N, ¿sí? Eh, Esa, perfecto. Para el, a ver, a su N igual. Vos cuando te tocan estas casas así, de verdaderos o falsos para la parte de sucesiones, intentá no volártela demasiado. En esta, la idea es que interpretes cada palabra, ¿no? ¿Qué significa esa acotada? Bueno, que está entre ciertos valores. ¿Qué quiere decir que sea monótona? O que siempre es creciente o que siempre es decreciente. Entonces, nada, como que después es como pensarlo, ¿sí? No hay mucha Más, cosa que más, sea más, lo más ¿sí? simple, digamos. Y eso, intenta pensar en las sucesiones como más famosas o cuestiones así, no te la Bueno, hueles tanto. ahí, la Y situación 4 creo, en la situación 4 creo que está la serie P, y como que, a ver, la 4 o no, la 3, o sea, la situación 3, sí, la piscina 3, analizar la convergencia, no sé qué. Y eso era una serie P y había que poner que diverge, o sea, usando el criterio de la serie P nomás, pero yo empecé a demostrarlo y me embolé ahí, digamos, y pero simplemente había para, si vos tenés un límite acá, una integral, o está el otro, o cómo lo pensaste como serie, demostrar, lo resolví, digamos, pero no lo terminé de resolver completo. ¿Cómo te está bien, explicarlo? pero en esta tenés una Ah, integral, no tenés una serie, así que ojo con eso, porque puede ser que uno lo puede pensar como unas, pero necesito tener la notación sumatoria, no, pará, no, sí, sería serie, está bien. Necesitaría tener esto para hacer una serie P, ¿sí? ok. Ah, pues yo tenía como que la respuesta correcta era, le pusieron usar el criterio de la serie P, nada que ver. A ver. Eh, Mm. 4, para 3. mí, no entiendo por qué de la serie P. Supongo analizar si P es mayor a, si P es mayor a, ¿qué Claro, sería? si Mayor a converge, 1. si es mayor a uno converge y si es menor a uno diverge. Eso, pero no lo pienses como una serie, pensalo como un límite de una integral que vos tenés que resolver y tenés que analizar, o sea, de resolver desde el lado de las integrales, pensalo. Ok, listo, listo. Si querés, después lo vemos a ese, no hay problema. Dale, mejor. Bien, ahí se sumó Luciano y Simón, ¿cómo están? ¿Ustedes también vienen para la parte de análisis de funciones de varias variables o de otra cosa? Yo no los escucho, no sé si ustedes me están escuchando a mí. Ah, Luciano se está Sí, te conectando el escucho, audio. sí, te escucho. Ah, bien. ¿Vos sabés si son tus compañeros o no, Valen? No son mis compañeros, que yo sepa, no. Ah, listo. Listo. Bien, no sé si Simón o Luciano me escuchan, avísenme, así veo qué es lo que les gustaría ver a ustedes y vemos en qué momento lo encajamos, ¿sí? Bueno, eh, así que esa sería, por ejemplo, el ítem, el 1, ¿sí?
a ver, la otra dice, existen sucesiones divergentes que son acotadas pero no son monótonas. Pero la misma, ¿o no? Existen sucesiones que son divergentes, que son acotadas. ¿Es lo mismo? Vos, Juaco, que, o sea, No porque sé. dice, Esperaba. existen sucesiones. Yo digo que la misma, porque a ver, existen sucesiones. Ah, verdadero o falso. Verdadero sería la respuesta. Fíjate, como digo, para mí lo que están, yo me quedé pensando, digo, ¿qué están queriendo poner en el verdadero, verdadero o falso, ¿no? En la primera hay como un para todo escondido, dice. Ah, No, toda sucesión acotada, sí, toda sucesión acotada es monótona. Es como un para toda sucesión acotada implica monotonía. No sé, como una cosa así. Decís, falso. Yo te encuentro un ejemplo que no cumple con esa afirmación. ¿Sí? En el cambio, en el 2 dice, existen. Puede haber una, puede haber 1.000.000, pero bueno, con que haya una me alcanza. Pero si no hay ninguna, la afirmación ahí sí es falsa, ¿sí? Como dice, existen sucesiones que sean divergentes primero, ujú. que son acotadas y que no son monótonas. Bueno, verdadero, pongo la misma, verdadero, ¿qué? Porque existen, porque encuentro una. Si hay más, no me importa. Si hay, o sea, porque encontré una, ya está. Claro. Y bueno, esta, Porque, la por ejemplo, sugene. Sí. en el libro, no sé, claro, en el libro hay un ejemplo de, por ejemplo, n al cuadrado sobre n más 1. Eso es una sucesión monótona, pero no acotada, que sería lo contrario a esto, pero no, eso no me sirve en este caso porque, como decís vos, es solamente para, con que encuentre una ya está. No es como Porque la... lo que vos te dices, existen. Claro, No es que toda sucesión divergente, claro, claro, claro. No está no, generalizando, sino que me dice por una nomás. eso, por eso yo esta, por ejemplo, no sé si esta está acotada, me parece que no. Esta no está acotada, entonces no la voy a usar. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. Bien, entonces es solamente como que por eso no la uso porque no cumple que existen sucesiones divergentes, que esta seguramente sea divergente, que no son acotadas, que son acotadas, no estamos viendo esa parte. ¿Sí? Claro. Se Bien. confunden las palabras, digamos. Ese, Eso, vos tenés que pensar siempre en esto. Cuando hay un para todo, yo ujú, tengo que agarrar cualquier sucesión o cualquier cosa. Yo siempre, mira, voy a poner, te voy a hacer como el ejemplo de mi cartuchera. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Si yo agarro la cartuchera y yo digo, todos los útiles que hay en mi cartuchera son lapiceras, ujú. ¿sí? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Si yo, todos los útiles que hay en mi cartuchera son lapiceras, yo tendría que abrir mi cartuchera, Encontrar ¿qué toda la hacer? pizarra. Y sacar, y sacar, y sacar. No me alcanza que yo te diga, mira, agarro una cosa, ya nos vemos. Agarro una cosa y te digo, mira, es una lapicera, te digo. Claro. Con que yo te muestre un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos, 5 ejemplos, no te alcanza para como asegurar que para todo, porque fíjate, todavía hay cosas acá adentro. Afirmarlo, ¿Sí? para terminar de afirmarlo, claro. Eso, entonces yo qué tendría que hacer, si yo tengo un para todo, ¿sí? Tengo que o agarrar útil por útil, en este caso lo podría hacer porque una cantidad finita, ¿no? Yo agarro y te muestro todo lo que hay en la cartuchera hasta que se desaparece, y ahí sí puedo justificar ese para todo, ¿sí? Otra cosa es que viste, como habíamos dicho, yo con un ejemplo no te puedo mostrar la verdad del para todo, ¿sí? Claro, Pero si yo agarro y agarro esto, claro. te Ahí ya puedo rompe. mostrar un solo ejemplo tal cual que no cumple el para todo, ¿sí? Bien. Con que una sola cosita, capaz que tenía toda lapicera y una sola tijera, no me Claro. importa, yo te Ya dije está. o sea, todos los útiles, ¿sí? Ya con que una cosa no lo cumpla, ya me alcanza. En cambio, Perfecto. cuando vos tenés la existencia, Mm, existen. Si yo te digo, existen lapiceras dentro de mi cartuchera. Si yo agarro y te muestro una tijera,
Bueno, no habrá otra cosa, fíjate, Claro. seguí buscando. Y yo agarro y te muestro la lapicera. Con que te muestre una sola, capaz que todo el resto son otras cosas, pero con que haya una sola lapicera dentro de mi cartuchera, me alcanza para hablar de la existencia de algo, ¿sí? De una, no está tan acotado, digamos, es más amplio El las, existe las es cosas. que haya por lo menos uno, ¿se entiende? Perfecto. El tema es que si yo vacié toda mi cartuchera y te mostré todos los útiles, cualquiera, pero que no son lapiceras, y no hay más nada, bueno, ahí se rompe el existe, Claro. ¿sí? Y ahí para ¿Quedó claro esa, eso? sí, y para el 2 entonces vos propusiste esa de n al cuadrado sobre... no, esa te dije yo, n al cuadrado sobre n más No, 1. esta no la voy a poder proponer. ¿Por qué no la voy a poder proponer esta? Porque no es acotada. Claro, claro. Yo digo, existen sucesiones divergentes que son acotadas, pero no monótonas. Bien, Entonces, yo tengo que ir de las dos cosas. O decir que esto nunca puede suceder jamás, jamás en la vida, ujú. o te muestro un ejemplo que sí cumpla con todo esto que me estás pidiendo, ¿sí? No me importa que haya sucesiones que son divergentes y no acotadas, no me importa. Sí, debe haber un montón de otras sucesiones que cumplen otras cosas, pero a mí lo que me compete es justamente buscar esto que me está pidiendo con exactitud, porque dice existe, entonces yo tengo que buscar con esas características, ¿sí? Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora ¿Bien? el último, sí, ya, ese sí también, para todo, entonces con un ejemplo, un contraejemplo, ahí sí ya está. Ahí, eso. O lo que pasa, dice, toda sucesión monótona. Eso, si la afirmación es falsa, con un ejemplito no alcanza. Si la afirmación es verdadera, tengo que buscar algo que lo justifique, ¿sí? Algún teorema o algo por el estilo. Dice, toda sucesión monótona, toda sucesión que es monótona es acotada. Es al revés de la primera. No, eso, al revés de la primera. Ajá, ajá. Y si es monótona. No, bueno, pero a ver. Si yo tengo. ¿Vos qué pensaste en esta? No me acuerdo qué le puse, no me acuerdo, no recuerdo. Bien, vos fíjate que monótona es que sea o creciente siempre o decreciente siempre, ¿sí? Y lo que ¿Cómo? pasa que sea monótona es que sea creciente o decreciente, ¿sí? Ajá. Que sea acotada es como que en algún momento tiene un fin, Sí, sí, ¿sí? a esa era que le puse un ejemplo de, ¿cuál era? Una que era acotada en 0,5 como límite inferior y como superior tenía 1 porque era L'Hopital y entonces creo que era n sobre n, entonces me daba 1 y ahí tenía una acotada, pero no Vos recuerdo bien acá cuál era. no, no importa, vos lo que vuelvo a insistir, vos tenés que pensar es que agarrás y pensás todas sucesiones sencillas. Por ejemplo, no sé, pensás en la -1 sobre n. Por ejemplo, esa sucesión no la puedo pensar porque no es monótona, la descarto. Después Bien. otra famosa que, por ejemplo, nosotros conocemos, la 1 sobre n. Ujú, Pero, la por ejemplo, armónica. esta sucesión es Bien. decreciente, ¿sí? Porque acá te da 1, después acá te da un medio, después un tercio y así baja. Y es acotada, fíjate que cumple. Es monótona, sí, porque es decreciente, y es acotada, sí se cumple, ¿sí? Y así la idea es que vos te pongas a pensar a ver qué otras más puede haber. Pero, por ejemplo, si yo pienso, no sé, en la sucesión n, así, Ajá. esta sucesión es creciente, porque en 1 vale 1, en 2 vale 2, en 3 vale 3, o sea, es creciente. Pero la voy a poder acotar en algún momento. Claro, porque es infinito. Eso. Entonces, fíjate que a pesar de que esta sucesión, estoy siendo media desprolija la escritura, ¿no? Acá me falta esto, No, tengo que tranquilo, ponerle esta. tranquilo. Fíjate que esta sí es una sucesión que es monótona y es acotada, entonces está bien, pero no me sirve para justificar un todo. ¿Se Claro. entiende? O sea, a pesar de que Entonces, sí lo cumple, necesito alguna otra que no lo cumpla, ¿sí? claro, entonces la tercera es falsa y el contraejemplo sería esa n sola. Sí.
Bien, de una. n cuadrado, lo que quieras, lo que quieras. La idea es que o crezca o decrezca y que como nunca le puedas poner un tope, ¿sí? Claro, que no se acota. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nada, eso. ¿Quedó claro esto? Sí, sí, un lujo eso de existe y para todo me sirve como una banda porque siempre ponen algo de ese estilo. Sí. Así Y que un esto lujo. es existe para todo, va más allá de este tema en particular. Es un tema que en Que se realidad usa siempre. cuesta a todos les cuesta, Está ¿sí? siempre. Sí, está siempre. Entonces Oh, es lujo. importante que sepan justificar tanto los verdaderos o falsos. Si es falso, muchas veces con bueno, tengo que ver si un para todo un existe, también tengo que mirar eso. Ujú. Y después siempre o busco un ejemplo, a ver si con ese ejemplo me alcanza, o no, bueno, eso. O tengo que De una. usar teoremas y cosas así más fuertes, ¿sí? Buenísimo. Bien, ¿qué más? No, esa era la mayor duda, creo, porque después lo otro sí lo pude, era más práctico y Bien, pude resolver. bien, perfecto. Bien. Bueno, no sé si hay alguna que se te ocurra, si no ya pasamos para lo que siguen. No, y si querés vemos esa de la que Ah, decíamos el criterio P-serie y si no ya. sí. Esta la única me genera, a ver, ¿de dónde? Ah, es como que no tiene contexto de nada. Analiza la convergencia. A ver, no sé, yo te digo lo que yo escribiría, o me da la sensación, ¿sí? Dice, analiza la convergencia de la siguiente integral. Obviamente, lo primero que haría, entiendo que esto será un cero por derecha, y esto al infinito. Yo no me acuerdo esta parte si nosotros lo habíamos analizado así, habíamos puesto un cero por derecha y al más infinito, porque vos tenés un cero acá que te hace conflictos. Mm, No me Eh, acuerdo. Yo estaba acostumbrado a hacerla desde uno, por eso me sacó los papeles. Tenía la demostración y todo, pero desde uno hasta infinito, no desde cero. desde 1 hasta infinito sí la tenés la demostración, que me imagino yo que van separando distintas P. Claro, claro. Y ahí cuando llegas que con uno mayor de uno converge y si es menor que uno diverge. Pero desde Bien, uno hasta infinito, no con cero. Entonces se me atrapas pelo ahí. sí. Yo creo que lo que haría es lo siguiente, se me ocurre. La integral desde 0 hasta infinito de 1 sobre x a la p diferencial x es la integral desde 0 hasta infinito. Lo que pasa es que esto te lo voy a buscar. Me urge duda esta parte. ¿Sabés qué es lo que me molesta? El cero. Es ese cero. Me molesta ese cero, ¿sí? Porque yo no tengo la función, o sea, tengo un límite al infinito, o sea, en realidad, o sea, tengo una complicación ahí, ¿sí? Bien, bien, bien. Porque tengo una discontinuidad de salto infinito justo en ese punto. Entonces, yo en el cero la función no es integrable. Me da la sensación que también, acá tengo dudas con la cuestión teoremas, porque digo, bueno, y si yo lo separo así, ponele, Ujú. esa es mi cuestión, ¿no? Más la integral desde 1 hasta infinito, de 1 x a la p diferencial x, esto ya lo podés hacer, porque ya Claro. tenés todo bien, y de última podemos analizar esto. ¿Qué es lo que Sí, yo estoy pensando? Si es que yo puedo partir esa integral, siendo que yo ya estoy partiendo desde 0 hasta infinito. ¿Se claro. entiende? Sí, sí. Mi cuestión radica que no sé si yo sé que la función para poder, o sea, la integral para poder separarla tiene que estar bien definida y todo. Bien, claro. Eh, no lo sé, che. Y después ponerle analizas esto, y yo supongo como pensaba analizar un límite 0 por izquierda, digo por derecha. Ujú. No sé, déjame ver este. Sí, sí. Veo si encuentro algo, porque tampoco es como la otra vez me pasó que no sé cómo buscarlo tampoco. Claro, no hay un Eh, video en YouTube. no lo sé. Déjame ver si encuentro algo y te aviso de esto. Si no, es Ok, como que me hace un poco de ruido esa parte del cero, está bien, que está no bien. sé cómo lo podés separar. Sí. Un lujo. ¿Esto no tenés consultas con ellos? ¿Alguna? Todavía no.
Tal vez mandarán un Bueno, mail, pero todavía no. Pero sí se lo puedo consultar también a ver cómo. eso estaría bueno que también les preguntes a ellos a ver cómo lo quieren, ¿no? Fundamentar esa parte. Por ahí es que, no Sí. sé, ¿sí? Bien. Bueno, después déjamela pensar y te digo. Después te cuento. Sí, sí, tranqui, tranqui. Bueno, listo, entonces, vamos para el Sí. otro lado. Cuéntenme el resto que quieren que veamos. Bueno, vos, Valen, ya me contaste, no sé el resto si están o no. Si no, escríbanme por chat si es que no tienen el micrófono, para ver cómo nos separamos. Al final, Vos, sí, Valen, ve contándome. Sí. Simón sí es compañero mío, me acabo de reconocer. ¿Qué Ah, te iba a decir? bien, Yo recién ahora me puse a verlo y son más o menos saber cómo se hacen varios ejercicios. presento. Bien. Esto es un power que armé, igual de todos modos, el que ustedes me mandaron también está re lindo, o sea, pueden chusmear cualquiera de los dos. Em, Acá lo que a mí me gusta hacer siempre es, como para que ustedes también tengan en mente lo que ustedes hacían en una sola variable, ¿sí? ¿Ven ahí bien el PowerPoint? Sí, ¿Sí? Bien, obviamente todo esto yo después se lo subo al Drive, ¿sí? Así que no se la vuelen copiando, pero sí, si quieren anotar algo que haya dicho, también nada, aprovechen más que nada para eso. Ustedes cuando estaban con una función de una sola variable, ustedes lo que primero hallaban eran bueno, como dice acá, analizar la función, los números críticos, ¿sí? Los números críticos era donde la derivada se hacía cero o donde la derivada no existía, ¿sí? Esos puntos eran importantes porque posiblemente en dichos valores había algún máximo o mínimo de esa función. Mínimos que les llamábamos locales, absolutos no lo sabíamos, ¿sí? Todo este proceso lo usábamos para máximos y mínimos locales. Después para ver el crecimiento, veíamos donde la derivada se hace positiva, donde la derivada es y decreciente cuando la derivada es negativa. Y después para buscar los máximos y mínimos, nos veíamos, si sube y después baja, tengo un máximo, si baja y después sube, un mínimo. Y después para la parte de las concavidades, que en realidad esto mucho no lo vamos a usar ahora, es donde la derivada segunda sea positiva, es cóncava hacia arriba, o sea, está contenta, donde la derivada segunda es menor a cero, cóncava hacia abajo. ¿Esto se acuerdan bien cómo era? Porque lo voy a usar en algún momento. sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora, la idea es ver cómo llevamos todo esto que ya aprendimos, ¿sí? A funciones de varias variables, ¿sí? Entonces, mm, acá está la definición de máximo absoluto, ¿sí? Máximo relativo, local. Acá la diferencia es que para el local yo también tengo que haber tenido un entorno, ¿sí? A él, donde sea como el máximo, ¿sí? Pero esto no, me imagino que esta parte ya está. Bueno, y un punto crítico es un punto donde, que antes, ¿te acuerdas? Teníamos los puntos críticos, que era donde tenemos cambio de concavidades. Acá vamos a llamar punto crítico, o le llaman a veces estacionario, lo escribí acá, punto estacionario, cuando alguna, si alguna de las dos se anula, algo me está faltando acá. No dije nada, yo estoy flasheé otra cosa. Nada. Cuando llamamos ahora, fíjense en funciones de varias variables, voy a llamar punto crítico donde vieron que en la de una sola variable era donde la derivada se anulaba o donde la derivada no existe. Ahora, como tengo funciones que son de dos variables, lo que le voy a pedir para hacer un punto crítico es que ambas derivadas parciales se anulen o alguna de ellas no exista, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que antes, la única cuestión es que ahora lo generalicé un poco, ¿sí? Entonces, fíjense que en estos casos, ¿sí? Estos puntos críticos es donde posiblemente yo voy a tener mis máximos o mis mínimos locales, de la misma forma que teníamos antes.
De todos modos, pueden llegar a existir funciones donde ese punto crítico no sea ni máximo ni mínimo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tengo esta función, si yo agarro y hago las derivadas parciales, ¿no? Hago la derivada parcial respecto de x, hago la derivada, ¿sí? Fíjense, esto es un numerito, entonces se va, y ahora cuando derivo esta parte, bajo el 2 del exponente y me queda menos 2x. Ahora, la derivada parcial respecto de y, esto sí, bajo el 2 por y la derivada de esto es 0 porque tengo un número. O sea, es como un numerito para abrir el y. ¿Qué pasa? Cuando estas dos, esta, por ejemplo, está definida siempre, y esta función también está definida siempre para cualquier R2, ¿sí? Cualquier par ordenado. Entonces, esta parte no va a suceder. Entonces miro esto. Y bueno, fíjense que cuando yo hago 0, 0, se me anula la derivada parcial respecto de x y la respecto de y, ¿sí? Entonces yo voy a poder decir que el 0, 0 es un número crítico. Pero fíjense que en este caso no es ni máximo ni mínimo, ¿sí? Porque no es que tengo cerca de un entorno valores que sean o más grandes que 0 y más chico que 0, o más chico que 0. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bien. Entonces, me voy a ir ahora me voy a machetear, paren. Voy a ir al Paint y voy a ir a hacer, vamos a intentar hacer el ejercicio 1D, a ver qué onda, ¿sí? Entonces, dice, determina y clasifica los números críticos de las siguientes funciones, ¿sí? Entonces, yo en este caso me tengo que ir a la 1D. A mí lo que primero me gusta es, antes para analizar los números críticos, porque fíjense que cómo arranca. Un número crítico es un valor, o sea, un par ordenado que esté en el dominio, y que a su vez cumpla con alguna de estas condiciones, que puede ser esta, o esta, o esta. Entonces siempre lo recomendable para ustedes encontrar todos los números críticos es primero analizar el dominio de la función, ¿sí? Porque antes que cumplir todo esto, tiene que cumplir esto. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, ¿qué dominio tiene esta función? Todos los reales. Te falta algo más, porque fíjate, tenés dos variables, o sea, tengo que darle algo para la X y algo para la Y. O sea, la X puedo poner cualquiera que se me cante. Distinto de 0, ¿no? Para que no se anule. Pero fíjate, no tengo ningún denominador. Fíjense que es 2 por un número que está en la 3, más un número por otro número que está al cuadrado, menos otro número al cuadrado, menos otro número al cuadrado. O sea, yo no tengo ningún cociente, no tengo raíces, no tengo logaritmos. O sea, yo acá al 2 lo puedo multiplicar por cualquier número que a mí se me cante, y cualquier número que a mí se me cante lo puedo elevar a la 3. Más, todas estas operaciones las puedo hacer para cualquier número. Entonces, siempre el dominio, ¿sí? Y ojo acá que como son funciones de dos variables, siempre el dominio es un subconjunto de R2, en particular R2. ¿Sí? Por eso le decía, cuando me dije que R es un error muy frecuente ese. Tengan ojo porque acá el dominio siempre de funciones de varias variables, en este caso, si yo tengo una función f, ¿sí? XY, ¿sí? Que tiene dos variables, entonces el dominio de la función f siempre es un subconjunto de R2, porque yo le tengo que dar un valor para la X y un valor para la Y. ¿Bien? Y esto lo puedo hacer con cualquiera, no hay problema. Ahora, sí, lo que voy a hacer ahora, ya analicé el dominio de mi función f, voy a pedir o voy a necesitar calcular las derivadas. Primero, la respecto de x.
¿cómo le quedaría la derivada respecto de x? O sea, cuando vean la y la piensan como un numerito. ¿Cómo quedaría acá? 6x al cuadrado ¿Sí? más y al cuadrado ¿Bien? menos 2x. Menos 2x. Automáticamente ahí analizo el dominio de esta función. ¿Qué dominio tiene esta función? Todos los Eh, reales. Falta NR2. algo más. R2, bien, perfecto. ¿Sí? R2. Entonces, fíjense que esto en mi ejercicio no va a suceder. Así que eso lo descarto. Ahora voy a hacer la derivada parcial de f respecto a y. ¿Cómo quedaría esta? 2xy 2xy, perfecto. menos 2y. Bien. Automáticamente analizo el dominio de esta función. Y acá, ojo, R2. R2 también. ¿Por qué? Porque cualquier número yo lo puedo multiplicar por 2, por otro número. Bueno, así que esta parte tampoco yo la tengo, ¿sí? Esto estaría bueno, por ejemplo, yo si fuese mi ejercicio, como que se lo anexaría, si quieren, no sé, acá al costado, ¿sí? Entonces, ya al ver que estas dos cosas no van a suceder, porque fíjense que este dominio y este dominio y este dominio, como son todos iguales, no va a existir algún valor donde no exista la derivada. O sea, yo todos los valores de acá que se me ocurran, los voy a poder meter acá y los voy a poder meter acá. No hay problema con eso. Ahora, ¿qué voy a tener que entonces posicionarme con esta otra parte? Esto es lo que me quedaría por ver en este caso en particular. Entonces, ¿qué voy a tener que ver? Bueno, voy a agarrar y me armar un sistema donde esta derivada, ¿para qué voy a justificar todo? ¿Cómo? El dominio de f. Este se los hago bien completo, después de última en los otros voy como acotando. Es igual al dominio de la otra, resulta que existe f de x de AB para todo AB pertenecientes al dominio de la función. Lo que estoy diciendo es que esto nunca sucede. Siempre va a existir la derivada parcial respecto de x con cualquier valor que a mí se me ocurra del dominio de mi función. Análogamente pongo dominio de f igual al dominio de la otra, entonces resulta que existe la derivada parcial de cualquier valor que a mí se me ocurra. ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Entonces ahora sí, Sí. resta buscar, buscar los puntos críticos donde las derivadas parciales sean igual a 0. Voy a poner XY. Total, es lo mismo. Así no reescribo todo con A y B. Bueno, entonces ya que lo justifiqué de esta manera, ya directamente me voy a armar el sistema. Entonces, yo necesito que se cumplan estas dos cosas. Y bueno, que 6x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x sea igual a 0 y 2xy menos 2y sea igual a 0. Me imagino que deben haberse quedado en esta parte, ¿no? Y me dijeron que se habían quedado trabado. No, yo no lo había empezado a hacer. Bueno. Acá es donde viene la parte más difícil, ¿sí? Y como que no hay una única forma de resolución, solamente es una cuestión medio de ingenio, de pensar, de ver de qué manera lo pueden resolver, ¿sí?
siempre lo que les va a quedar acá es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y tienen que arremangarse y ver cuál es la mejor forma de resolución, ¿sí? Muchas veces, o la forma por ahí más amigable, es la de sustitución, ¿sí? Lo que pasa que lo único que tienen que tener ojo acá es cuando ustedes tienen una variable y la pasan dividiendo. Ojo con dividir, porque por ahí, yo no sé si son ceros o no, o sea, el único ojo que les digo, por ejemplo, imagínense que se les acá, no sé, les queda 2 por X, qué sé yo, sobre Y igual, no, por ejemplo, 2 por X por Y igual a, no sé, igual a 5. Imagínense que les queda una cosa así. Le voy a borrar este 2. ¿Sí? Si en algún momento ustedes se encuentran con esto, yo despejé el X y ahí me quedé. Bueno, ahí ahora vamos a ver si te conviene o no pensar en la X. Porque cuando si yo agarro en la primera, fíjense que no puedo mucho despejar X porque me queda del otro lado, o sea, me quedaría 6X al cuadrado menos 2X igual a menos Y cuadrado. Como que no me queda la variable sola. Y en esto yo lo que les iba a decir, que ojo, si les queda, por ejemplo, X por Y igual a 5, pueden pasar dividiendo la X, pero acá tienen que aclarar que X tiene que ser distinto de 0, y después aparte la analizan, ¿sí? O sea, ojo con esto de que tengo una variable y la paso dividiendo. La puedo pasar siempre y cuando esa variable no sea 0. Y esto lo voy a tener que analizar después en algún momento, ¿sí? No sé si en este caso nos va a pasar. Dice... Ok. De la segunda te va a pasar esto de estar dividiendo. Así que lo voy a hacer, mirá, me gustó. Yo después les muestro otra forma que por ahí podés evitar eso. Vos me decís que despejaste de la segunda. Entonces, yo agarro, me queda 2 por X por Y igual a esto que está restando, lo paso al otro lado sumando. Y acá es lo que les decía, ¿no? Fíjense que me gustaría para despejar la X, este 2 por Y que están multiplicando, pasarlo dividiendo. Lo puedo hacer, no hay problema, pero para pasar esto, lo que sí o sí yo tengo que aclarar, de que Y tiene que ser distinto de 0. Entonces, yo fíjense que en un principio, nosotros estamos trabajando nuestro dominio de nuestra función es R2. Así que acá la X y la Y pueden llegar a ser ceros. Entonces, no puedo mágicamente solamente pasarlo, sino que lo que tengo que tener en cuenta es esta observación de la posibilidad de que Y valga 0. Entonces, y acá X igual a 1. Acá al costado, después tengo que analizar qué pasa si Y vale 0. ¿Sí? Ya que estoy, voy a continuar con este camino, ¿sí? Que se nos abrió. Después venimos a este otro, ¿sí? Entonces, si Y vale distinto de 0, para esta ecuación despejamos y X tiene que ser 1. Y ahora sí, vuelvo a la primera, si quieren eso lo llamo 1, 2. Ahora, reemplazando en 1, ¿sí? Resulta 6 por 1 al cuadrado. Sí, sí, yo lo hubiese hecho así. Ahora después lo hago como de otra manera a esta parte y van a ver que queda como, vamos a llegar a las mismas conclusiones. Acá entonces reemplazo por 1 acá, más y al cuadrado menos 2 por 1 igual a 0. Y acá que tengo 6, 5, 4. O sea que y al cuadrado menos 4 puede ser. Estoy haciendo las cuentas bien. Sí. ¿Me siguen o no? Sí, sí, menos 4. Bien. ¿Y acá qué me dirían de esto? Que no se puede resolver porque aplicar raíces y no existe la raíz negativa. Bien. Eso es un absurdo. O sea que
este camino no me lleva a ningún lado. Ahora, si y vale 0, ¿sí? Observemos que 2 se cumple. ¿Por qué? Porque fíjense que si 2 es 2 por x por 0 menos 2 por 0, esto es igual a 0, así que se cumple 2. Ahora, reemplazando en 1, porque fíjense, se tienen que verificar las dos ecuaciones a la vez. Reemplazando en 1, ¿qué me quedaría? 6x al cuadrado más 0 al cuadrado menos 2 por x igual a 0. Así que me queda 6x al cuadrado menos 2 por x igual a 0. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Qué onda? ¿Cómo resuelven esta ecuación? Vascara. Sí. Me da risa y le dicen mascar y yo como que me cuesta, bueno, lo pienso como, nosotros acá en Rosario decimos resolvente. Entonces me da risa porque me lo olvido el mascara. Bien, pero yo soy media vaga y puedo, o sea, puedo hacerlo, o sea, justo mi calculadora no me da el resultado así de una, entonces lo tengo que hacer normalmente a mano. Y en este caso en particular, puedo zafarme, ¿sí? De usar la resolvente o Vascara. ¿De qué manera? Sacando factor común X. Lo hago a propósito porque esta herramienta muchas veces como que pobre queda ahí discriminada y la verdad yo la reuso, ¿sí? O sea, al sacar factor común X me quedaría, tengo un producto que me dio 0, entonces alguno de los dos factores tuvo que haber sido 0. Entonces tengo acá la primera observación X igual a 0 y la otra es el 2 que está restando, lo paso sumando, el 6 que está multiplicando, lo paso dividiendo, 1/3. De esta manera, fíjense que tenemos dos puntos. El P1, que sería la coordenada 0 de X, 0 de Y, porque habíamos dicho que Y tenía que ser igual a 0, y el otro punto P2, que sería 0, 1/3. Y lo estoy haciendo al revés. 1/3, 0. ¿Quedó claro, gente, esto? Sí. ¿Sí? ¿Cómo decía el problema que yo no llegué tarde? Ah, bien, no pasa nada, no te había visto, perdón. Decía que busquemos los puntos críticos. Determinar y clasificar los puntos críticos para las siguientes funciones. Bueno, me falta clasificar, que todavía no llegué a explicárselos, ¿sí? Solamente hasta ahora lo que hice fue encontrar los puntos críticos de esta función. ¿Bien? Tata. Bien. Ahora lo que les iba a decir de en este, ¿sí? Otra forma de resolución, pongo así en nubecita porque nada, así ya con esto estábamos re bien como lo resolvimos, pero como alguien me lo propuso y yo en mi imaginario lo pensé así, fíjense que de la ecuación 2, que era de la que habíamos arrancado, nosotros lo que podríamos haber hecho es sacar factor común 2y. Entonces acá les queda x menos 2 igual a 0. Algo está mal. Ah, no, está bien. Dije no. Entonces, a ver si... Y la hice mal, sí, ya entendí dónde. Acá sería un 1. ¿Sí? Fíjense que cuando yo hago la distributiva, este con este, me da este, y este con este, me da este. Entonces, yo al sacar factor común 2 por y, vuelvo a la misma lógica. Alguno de todos los factores tuvo que haber sido 0. El 2 ya sabemos que es distinto de 0. Entonces acá que tengo la opción que y valga 0 o que x menos 1 valga 0. Entonces, acá tengo las dos opciones. Si pasa esto, ahora en este caso, ver 1, y si pasa esto, que quiere decir que x tuvo que ser 1, acá voy a ver 1. De todos modos, cuando vaya, fíjense que vuelvo a tener lo mismo de antes, ¿sí? Cuando x vale 1, cuando fuimos a la parte de 1 llegábamos a un absurdo, y cuando y valía 0, ahí teníamos los puntos, ¿sí?
¿Hasta acá venimos bien, gente? ¿Cómo hiciste para sacar los puntos? No entendí eso. ¿De dónde los sacaste los valores? Ah, ¿viste esta parte puse si y vale 0? Y me fui, si y vale 0 vi que la ecuación 2 se verifica y que la ecuación 1 se verifica. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, la ecuación 2 se verifica y me fui a la ecuación 1 y reemplacé. Hasta acá esta parte, ¿me seguiste? Sí, sí. Bien, cuando yo agarré, fui acá. Si y vale 0, la ecuación 2 se cumple, reemplazo y igual a 0 en la ecuación 1, reemplacé y obtuve acá los valores de x, este y este. Entonces, ¿qué hice? Con eso me armo el punto, porque habíamos dicho que la coordenada del punto de y iba a ser 0. Entonces, la coordenada de x, ¿qué puede ser? O 0 o 1/3. Ah, está listo. Bien, perfecto. Ahora, sigamos con el power, porque hasta ahora nos falta después clasificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos cuando nosotros nos encontramos con un punto crítico? Después de encontrarlos, tengo que clasificarlo. Acá llama hessiano, acá le pusieron, ustedes creo que le llaman con una D, acá le pusimos H, es lo mismo, ¿sí? Se llama hessiano como si fuese a este cálculo, ¿sí? Que lo vamos a empezar a usar un montón, porque vamos a necesitar hacer este cálculo y a partir de ahí evaluarlo en los puntos críticos. Fíjense que dice, si el hessiano evaluado en el punto es mayor a 0 y la derivada segunda respecto a x también evaluada en el punto crítico me da 0, entonces yo puedo decir que ese punto es un mínimo relativo. Ahora, si el hessiano nos dio positivo y cuando hicimos la derivada segunda nos da negativo, puedo hablar de un mínimo relativo. Si el hessiano nos da un número negativo, yo ya sé que es un punto de ensilladura. Y si el hessiano es igual a 0, quiere decir que el criterio no decide, y bueno, ahí nos tenemos que arremangar a ver de cómo, si podemos justificar algo, ¿sí? De que sea un máximo, un mínimo o un punto de ensilladura, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros en nuestro caso en particular, ¿sí? Porque gracias a este teorema, nosotros podemos agarrar y justificar y clasificar a nuestros puntos. Entonces, vuelvo acá, lo voy a pegar esto, que lo voy a usar un montón acá, y lo primero que voy a necesitar, que me vengo a robarlo acá, es esto. Me voy a volver a copiar la función y todas las derivadas. Entonces, agarramos, lo pongo acá, y empezamos ahora a derivar. Para armarnos el hessiano, fíjense que necesito acá. Después les explico esta formulita de dónde sale y todo eso. Bueno, yo lo que necesito es construirme esto, ¿sí? Entonces, tengo que ahora derivar ahora respecto de x otra vez. ¿Cómo quedaría esto si yo vuelvo a derivar respecto de x? 12x 2x menos 2. ¿Sí? Menos 2, menos 2. perfecto. Y ahora si a esta la vuelvo a derivar respecto de y, ¿qué me quedaría? 2x menos 2. Bien, y no me faltaría a... Fíjense que en realidad, en este caso, estas funciones que normalmente son continuas y demás, fíjense que si yo derivo primero x, después de y, o primero y y después x, en realidad es lo mismo, nos van a dar siempre iguales. En este caso, pueden elegir cualquiera de las dos, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Si acá dice xy o yx, les va a dar lo mismo, ¿sí? Si quieren, como esta parece por ahí visualmente más sencilla, la pueden agarrar de acá, ¿sí? Si yo agarro esta y ahora la derivo respecto de x, ¿qué les da? Dos y 2y. Ahí fíjense que miren, para que lo vean de acá ya que estábamos, a esta si la derivamos respecto de y, fíjense que es 0, 0, 2y. Se ve que nos va a dar siempre lo mismo, ¿sí? Lo hago para que lo vean.
Ahora, creo que estaba más sencilla hacerla de acá que de acá, pero bueno, nada, eso después elijan ustedes la que mejor les quede y listo, no necesitan hacer las dos. Entonces, ahora nos vamos a tener que armar, le voy a llamar, le vamos a llamar D, que creo que ustedes le tenían D, de XY. Entonces tengo que hacer la multiplicación esta, sería 12x menos 2 por 2x menos 2 menos 2y, todo esto al cuadrado. ¿Hasta acá vienen bien? Sí, sí. Sí, bien. Ahora que ya tenemos armado esto, ¿qué les iba a decir? Ah, lo que les iba a decir que esta formulita, lo que muchas veces, o se las estudian y punto, que tampoco es que es muy compleja, pero si se la olvidan o algo, lo que pueden armarse es como este determinante, ¿sí? Donde, por ejemplo, en esta fila ponen las derivadas, como arranco la derivada parcial respecto de x, porque puedo hacer de x y no de y. Acá ponen todo lo relativo a la con y, ¿no? Arranco con y y después con x, y y y. Como que se tienen que acordar que en la diagonal quedan las dos variables iguales y acá no importa quién pongan una o la otra, es lo mismo porque normalmente siempre van a trabajar con funciones que son continuas. Entonces, ¿qué hacen? El determinante, este por este menos este por este, que por eso es que queda como esta expresión. Pero bueno, es como algunas veces puede llegar a ser de utilidad como aprendérselo. Ahora, lo que tengo que hacer es hacer todos estos cálculos, ¿sí? Con nuestros puntos críticos. Ahora, tomando el P sub 1, que creo que era el 0,0, si mal no recuerdo, ¿sí? Bueno, reemplazo acá. Entonces me queda que D, ¿qué me queda? 0, me queda menos 2, 0, me queda menos 2, ¿no? Y acá 0, o sea que esta parte se nos hace 0, acá nos quedaría 4 positivo. Entonces, la cartesiano nos da positivo, entonces tenemos que analizar qué pasa con la derivada evaluada en el 0,0. Y acá vuelvo a mi enunciado hasta acá, fíjense. Hasta acá sería esto, 12 por 0 que sería 0, menos 2, esto nos da menor a 0. Entonces, de acá lo podemos justificar con este teorema, que como nos dio negativo, entonces el P sub 0 es un máximo relativo. Entonces, en este caso nosotros llamamos P sub 1, es un máximo relativo. O F alcanza en P sub 1 un máximo relativo. Ahora, hago lo mismo, pero tomando el otro valor, que era el 1/3 ¿sí? Sí, 1/3. Entonces arrancamos y ponemos D. Ahora, acá hay un errorcito, en realidad de escritura, lo tengo que evaluar, no le tengo que poner XY, ¿sí? Porque si le pongo XY lo tengo que decir en general. Ahí está. Ahora tomando a P sub 2, que era 1/3 0 positivo, ¿era 1/3? Sí. Agarran y reemplazan, ¿sí? Entonces arrancan y quedaría, sería 12 por 1/3 menos 2, 2 por 1/3 menos 2, y después el otro nos da 0. ¿Usted tiene una calcu? Por las dudas también corroboren, yo estoy buscándola la calcu. Me quedaría 12 tercios, 12 tercios menos 2 multiplicado por 2 tercios menos 2. Me dio menos 8 tercios. Menor a 0. Entonces, si el hessiano es menor a 0, tengo un punto en silladura. Ah, listo. Me lo voy a copiar y pegar. ¿Sí?
Y acá les voy a poner P sub 2, porque estamos trabajando en el P sub 2. ¿Quedó claro este? ¿De dónde sale la fórmula donde la reemplazamos? Acá. En esta Sí, es donde vos vas a reemplazar todo, ¿sí? Y sí, sí. después también vas a tener que Eso es todo reemplazar para el acá. teorema, sería. Eso, tal cual, ¿sí? Yo arranco siempre primero calculando el hessiano, reemplazando en cada uno de los puntos que vos obtuviste, y después te fijás, si te da positivo, vas a tener que analizar esto también, ¿sí? Si te da negativo, ya puede hablar de un punto en silladura. El tema, o lo complicado a veces, es cuando nos da 0, ¿sí? Sí. ¿Ensilladura qué sería? Lo voy a decir mal y pronto, ¿no? Pero sería como un punto de inflexión Ah, en dos sí. variables. Mira, yo ahora te Sí, sí. muestro, por ejemplo, en este caso, que este sería un punto de ensilladura. Fíjense que como no es un máximo ni un mínimo. No veo mi cursor. Ah. ¿Por qué no veo mi cursor? Ahí está. Ahí está. Este no es ni un máximo ni un mínimo. Ustedes están viéndolo en el Power. Sí. Sí. Bien. No es ni máximo ni mínimo. Entonces es un punto de ensilladura. Bien. ¿Quedó claro, gente, esto? Sí. ¿Sigo? No sé, o algo que me quieran preguntar o algo. Así me meto, si uno con el ejercicio, creo que 3 me dijeron, que no les había sabido. Necesito que me hablen. Yo había dicho el 6 capaz. Sí. Vamos a mirar. Ujú. Pero si querés hacer otro ejercicio tipo de antes que ir Mm, hablando, también no pasa nada. Voy a hacer el 3 que ahí me lo pidieron también. Y después de 6, pues vamos a poder hacer el planteo. ¿Sí? Después de por ahí el trabajo. No sé si vos llegaste a plantearlo, no sé, contame eso. No llegué a ver, no llegué a plantear nada, pero era más o menos parecido, creo, al que está en los apuntes que te pasé. Bien, bien. Sí, en vez de. Perdón el contexto del chat, ¿no? Yo que no les dé cosa desactivar el micrófono. Yo hasta lo prefiero. Un tercio cero sería punto ensilladura, se llama. En vez de llamarle. Bueno, sí. O punto silla también es lo mismo. Punto silla o punto ensilladura. Cualquiera de las dos está bien. Es como la misma forma de decir lo mismo. Bien. Sigamos. Ah, bien. Ah, ¿vos decís que estará mal la respuesta entonces? Digo, porque Simón dice respuesta de otra cosa. Mm, ¿Ustedes le dieron lo dieron mismo? Habría que mirar eso nomás. Si las cuentas están bien,
Tienen que quedar así. ¿Cómo es la duda? Que no entendí. Porque dice, no sé, a ver si entiendo bien, Simón, o sea, como que el de 1/3 0, a nosotros, por las cuentas que nosotros nos dio, como el hessiano nos da menor a 0, ya está, chavo, es un punto silla, ¿sí? No sé si le pifiamos en algún valor o algo, porque dice que en la respuesta le da un mínimo, no, máximo, perdón. Ah, dice lo mismo, no lo había hecho, pero... No, se habrán equivocado en la respuesta, ¿sí? Seguramente. Si a vos te dio lo mismo que a mí, me quedo tranquila porque yo soy un queso, a veces siempre le pifeo en algún numerito. Puede ser que la hayamos errado en algo, pero si a vos te dio lo mismo, ya somos dos que le dio lo mismo, eh, te aseguro entonces que está mal la respuesta. Así que no. Bien. Ahora, si ustedes también se acuerdan del teorema de Weierstrass, tanto aparecía, ¿sí? También aparecía en función de una sola variable, ¿sí? El teorema de Weierstrass nos decía que si nosotros teníamos una función que en su momento era continua, en un intervalo cerrado, alcanzaba su máximo o su mínimo relativo, digo absoluto, en ese intervalo. Ese teorema de Weierstrass también se extiende a funciones de varias variables. Necesito nuevamente pedir la continuidad de la función, pero ahora lo tengo que pedir en un conjunto cerrado y acotado, ¿sí? Porque fíjense o piensen que ahora el dominio cambia, ¿sí? Antes nuestro dominio era un subconjunto de R, por eso teníamos un intervalo. Ahora, el dominio de nuestra función es un subconjunto de R2, así que justamente lo que necesito es que el dominio con el que nosotros estemos trabajando tiene que ser cerrado y acotado. Si eso sucede, entonces F va a alcanzar su máximo y su mínimo absoluto en mi región D. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hago para justamente encontrar estos máximos y mínimos absolutos? Hago lo siguiente. Lo primero, busco los extremos relativos, o sea, los puntos críticos en el interior del conjunto D. Y después lo segundo que voy a tener que hacer es ver qué pasa en todo el reborde, ¿sí? Voy a mostrarles un ejemplo, después nos metemos con los que están ahí. Por ejemplo, yo tengo esta función, ¿sí? Dice, determine los valores máximos y mínimos absolutos de F sobre un conjunto D. Y el conjunto D es la región triangular cerrada con vértices tales, ¿sí? Antes de nada, lo que primero tenemos que ver es si la función cumple con las hipótesis del teorema Weierstrass, que necesito que sea continua en un conjunto cerrado y acotado. En este caso, la función es continua. ¿Por qué? Porque es una función polinomial, entonces es una función continua. Y el conjunto que a mí me dan es un conjunto cerrado, ¿sí? Ahora fíjense que es el triángulo cerrado con estos vértices, tac, tac, tac. Entonces estoy dentro de las hipótesis del teorema de Weierstrass, por lo tanto, ¿sí? Puedo asegurar de que gracias a este teorema de Weierstrass, la función f va a alcanzar su máximo y su mínimo absoluto como si fuese en este intervalo, o sea, no, en este intervalo no, en esta región, ¿sí? ¿Hasta acá vienen bien? Sí. Por favor, vayan diciéndome, porque si no, ¿sí? Lo que dice acá, que esos puntos máximos o mínimos pueden llegar a estar en su frontera o en el interior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, fíjense que acá el dominio de la función f es R2. Cuando hago las derivadas parciales respecto de x respecto de y, fíjense que sería 2 por x, 0, menos 2. Y ahora respecto de y, esto es 0, 2y, 0. El dominio de estas dos son R2 también, así que solamente voy a buscar los puntos críticos donde ambas derivadas parciales se anulen, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a buscar? Bueno, esta se anula cuando, bueno, la única opción que cuando x vale 1,
Y esto se va a anular solamente cuando lleva algo a 0. Si hago un despeje acá, paso el 2 que está restando, sumando, el 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y acá fíjense que tenemos un solo punto que está en el interior, ¿sí? De D. Ese punto a mí me interesa, ¿sí? Lo dejo ahí. Ahora, ¿qué voy a analizar? Voy a intentar pensar qué tengo en todas mis fronteras, ¿sí? Tengo que intentar escribir toda esta frontera. Entonces, la frontera, bueno, es la unión de D1 más D2 y más D3, o sea, sería este borde más este borde más este borde. La región D1, fíjense cómo está expresada. Estas se las muestro, después la otra las pensamos. Son todos los valores del plano que cumplen con la siguiente condición. Esto que acá está escrito es que pertenece a una cierta recta. Fíjense que es la ecuación de una recta, la ecuación de toda esta recta de acá. Y después lo que me acota es que los valores de x se tienen que encontrar entre 0 y 2. O sea que si yo tengo toda esta recta, solamente me quedo con el pedazo de recta donde los valores de x están entre 0 y 2. Ahora la parte por ahí un poco más complicada es cómo uno encuentra la ecuación de esta recta, ¿sí? Y acá, bueno, tienen distintas formas de pensarlo. Por ejemplo, a ver, tiro ideas, ¿sí? Pongo ideas. Una forma es, bueno, tener en cuenta que esto es la ecuación de una recta, o sea que es m por x más h, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ordenada del origen ya la tienen, que va a ser 2, ¿sí? O sea que acá el h para el D1, ya saben que el h va a ser 2. Y ahora para encontrar la pendiente, uso la ecuación, ¿se acuerdan que es como, si yo vengo caminando acá, este sería como mi punto inicial, y este como si fuese mi punto final, ¿sí? Entonces, para encontrar la pendiente es y final menos y inicial, x final sobre el x inicial. Entonces, y final, este tiene coordenadas 2, 0, este tiene coordenadas 0, 2. Entonces, y final sería 0 menos y inicial sería 2, dividido. X final sería 2, menos X inicial, que sería menos 0. Fíjense que nos queda menos 2 dividido menos 2, menos 1. O sea que la ecuación nos quedaría menos 1 por X, más 2, que es justamente lo mismo que dice acá. Está en desorden, pero es lo mismo. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, sí. Después, la D2, que es esta, fíjense que, bueno, la recta, ¿qué recta es esta? Vertical, así, ¿qué ecuación tiene? X igual a 0. X igual a 0 y a la y entre qué y qué la acotan. Entre 2 y menos 2. Entre menos 2 Bien, y 2. perfecto. Es lo mismo que está acá. Ahora vamos a hacer la D3. La D3 la pueden hacer de esta misma manera, ¿sí? O también, nada, o sea, acá usen las herramientas que ustedes tengan y sepan para nada, para encontrar la ecuación de una recta. También otra forma, yo le pongo otra idea, otra forma para que les queden como distintas maneras de pensarlo. Otra idea es, vieron que, nada, yo tengo por ejemplo esta, que es la ecuación que va a ser de una recta, y bueno, un punto de paso, vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a llamarle este Q, y este, no sé, R, el punto Q tiene coordenadas 0 para la X, menos 2 para la Y. El R tiene coordenadas 2 para la X, 0 para la Y ahora con esos dos puntos, como son puntos que van a pertenecer a la recta, las verifican. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo acá por la X, le reemplazo 0, y por la Y le pongo menos 2, o sea que me quedaría menos 2 igual a m por 0 más h. Y la otra hago lo mismo, ahora reemplazo 2 en la X, 0 en la Y, m por 2 más h. Y fíjense que tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, por ejemplo, el h lo pueden ya obtener de acá, que les queda menos 2, ¿y qué hago? Después reemplazo acá. O sea que me queda 0 es igual a m por 2 menos 2,
este 2 está restando, lo paso al otro lado sumando. O sea que acá m va a valer 1. Y por ejemplo, ya ahí tienen la ecuación, ¿sí? M, fíjense, 1, h menos 2, la ecuación de la recta. Y acá la acotan entre 0 y 2. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Bien. Y si tenés una curva, ponele no algo con 3 lados. Y ahí lo despejás. Ahí lo vamos a despejar. Creo que en la que les quedó, las que le dieron en una circunferencia, vamos a tener que hablar de la parte de arriba y la parte de abajo de la circunferencia. Ah, está. Lo despejás, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer ese. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Bien. Ahora, cuando ya encontraron cómo serían las fronteras, ¿no? De esos pedacitos que nosotros estábamos hablando, tengo que analizar qué sucede con la función en este borde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar, fíjense que tengo acá mi función, y voy a pensar solamente en esta partecita. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo donde tengo mi función f. Ahora, fíjense que la y está expresada en términos de x, entonces donde dice y, en vez de y, le voy a poner menos 2, digo, 2 menos x. Entonces fíjense que acá lo reemplazo, acá esta parte igual, esta parte, paren que voy a usar colorcitos, ¿sí? O sea, esta parte acá es esta parte de acá, ¿sí? Y la otra, fíjense que quedó todo igual. Ahora, con esto lo que estoy logrando es... Paren, que quiero... Ahí está. Con esto lo que estoy logrando, fíjense que con esto termino teniendo una función que depende solamente de x. Fíjense que acá lo que hice fue trabajar algebraicamente. Este primero quedó x al cuadrado, este el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, o sea, desarrollé este binomio que quedaría como esta parte de acá, que sería este binomio, y menos 2 por x. Y después, bueno, sumé lo que corresponde con lo que corresponde, y fíjense que tenemos una función que depende ahora de una sola variable. Ahora, ¿qué hago? Lo que voy a buscar son los máximos y mínimos de esta función en el o sea, de esta función. Y como es una función de una sola variable, vuelvo a hacer todo lo que ya aprendieron de funciones de una sola variable. ¿Qué es? Bueno, primero, yo sé que esta función es continua en un intervalo cerrado, que es en el menos 2, 2, porque me interesa que la x esté entre menos 2 y 2. A su vez también es derivable, entonces puedo aplicar el teorema Weierstrass para funciones de una sola variable. ¿Y qué hago? Y bueno, lo que hago es agarrar, buscar los números críticos de la función g, que ¿dónde eran los números críticos? Y bueno, o donde no existe la primera derivada, o donde se anula la primera derivada. Pero bueno, fíjense que esta función es derivable en todo R. Por lo tanto, solamente voy a buscar los números críticos donde la derivada se anule. Entonces, por eso es que le pedí solamente igual a 0 y acá despejé. Y ahora, lo que hago es, con ese valor de x, lo reemplazo, porque la y dependía de x, la reemplazo acá arriba, y acá tengo mi punto de paso, o sea, mi punto importante, ¿sí? Ahora lo último que me faltaría para completar con esto, porque fíjense que esta función va a alcanzar, porque como es un intervalo cerrado, su máximo y su mínimo absoluto en dicho intervalo. Acá encontramos un punto que está dentro de este intervalo. Entonces, ¿qué me estaría faltando encontrar? ¿Qué pasa en 0 y qué pasa en 2? Porque también teníamos que localizar en sus extremos del intervalo para ver si en esos extremos por ahí alcanzaba sus máximos o mínimos. Entonces, ¿qué hacíamos? Agarro este extremo del intervalo, me da que x vale 0, bueno, con ese x vale 0, vuelvo a reemplazar arriba para el valor de y. Ahora, y ahí tengo otro punto. ¿Y después qué hago? Lo mismo con el 2, reemplazo acá arriba y obtengo mi otro punto. Entonces, fíjense que hasta ahora en esta frontera tengo estos 3. Necesito que me digan cómo van. Por favor, que no les dé cosas si no se entendió algo. Es difícil este tema. O sea, vos el intervalo que te da, que es de 0 a 2, lo vas reemplazando con
la formulita del y sería. Sí, porque vos, si yo, por ejemplo, volviese a cálculo 1, donde vos, por ejemplo, de esta función necesitas buscar sus máximos y mínimos y tenés un intervalo cerrado, que buscas los números críticos dentro del intervalo y lo de los extremos de los intervalos, que es lo que fui haciendo acá. Lo que pasa es que tengo que volver a mi contexto, de que yo estaba en realidad trabajando con funciones de dos variables. Como la y depende del valor de x, reemplazo porque necesito tener la coordenada de un punto, ¿sí? Sí, 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 está bien. Bien. El resto, no dice nada, o está todo perfecto, todo muy mal. Ah, va, va. Va, bien. Igual voy a volver a hacer una cosa similar para el otro borde, ¿sí? Ahora tengo otro borde y tengo que ver qué es lo que sucede, ¿sí? Acá vuelvo a hacer lo mismo. Mi borde ahora es con x igual a 0, así que agarro, voy a mi función original, la reemplazo por x igual a 0, ¿sí? Me queda, en este caso, 0, 0, me queda ahí al cuadrado, y acá vuelvo a hacer lo mismo. Buscar de esta función, que ahora se convierte en una función de una sola variable, los máximos y los mínimos, ¿sí? O sea, le aplico el teorema de Weierstrass, pero en este intervalo que sería entre menos 2 y 2, ¿sí? Porque la y está entre menos 2 y 2. Entonces, ¿qué voy a analizar? Y bueno, los números críticos, que es donde justamente la derivada se anula. Miro solamente ahí porque fíjense que como que esta está definida para todo R, ¿sí? Esta función. Entonces, solamente voy a mirar donde se anule y ahí despejo. Entonces, yo ya con eso reemplazo acá, porque esta y me dio y tengo una condición para la x, entonces tengo el punto 0, 0, que va a ser un punto que me interesa. Ahora, ¿qué hago? Me está faltando los extremos. Bueno, cuando y vale menos 2, equivalía a 0 porque es la condición que dice acá. Y me falta el otro extremo, que es el 0, 2, pero lo puse con otro color porque ya lo habíamos escrito, ¿sí? Que era el p sub 4. No, el p sub 3. Tengo este ya lo habíamos nombrado con anterioridad. Entonces tengo este y este. Todavía fíjense que no hice nada con estos puntos, solamente estoy como calculándolos, después voy a la última parte del final y ahí sí. Ahora, ¿qué hago? Me falta el otro reborde y encontrar todos los puntos de ahí, ¿sí? Ahora, vuelvo a hacer lo mismo. Reemplazo donde dice y dentro de mi función, trabajo algebraicamente y me vuelve a quedar, acá siempre les va a quedar una función de una sola variable. ¿Qué hacen? Bueno, como esta función de una sola variable nuevamente está, o sea, trabajamos en un intervalo cerrado, por el teorema de Weierstrass, voy a tener los máximos y los mínimos absolutos de esta función en ese intervalo. Entonces, ¿qué hago? Busco, en este caso nuevamente, donde la derivada se anula, porque esta función es siempre derivable, y lo que también tengo que fijarme, bueno, a partir de ese valor de x, reemplazo acá el valor de y. Y bueno, lo mismo me faltaría ahora con los extremos, en el 0 y en el 2. Si x vale 0, reemplazo para la y, me da ese punto. Si la x vale 2, reemplazo en la y, me da este punto, pero están de otro colorcito porque ya los habíamos mencionado con anterioridad. Bien, ahora, finalizado esto, tengo que agarrar y recolectar cada uno de los puntos que obtuvimos con anterioridad y evaluarlos en la función, ¿sí? Yo esta parte las paso de largo pues son cuentitas, ¿sí? Y ahora me fijo, de todos los resultados que me dieron, ¿cuál es el más bajito? Que en este caso es el -1. O sea, ahí voy a tener en este punto voy a tener un mínimo absoluto, y me fijo los números que son más grandes, porque ahí van a tener los máximos absolutos. Justamente en este caso se dieron en 2, tengo 2 máximos absolutos, y un solo mínimo absoluto. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, vamos con su ejercicio, ¿sí? Vamos a intentar meternos con su ejercicio a ver qué ondix.
De acá me voy a ir para acá. Fíjense que yo lo que quiero que observen, no, paren que lo voy a traer a los dos, ¿sí? Los enunciados para que no lo mezclen. El ejercicio 1 y el ejercicio 3. Justo miren, me gusta porque son como 3 casos diferentes, ¿sí? El ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 se resuelven todos de distintas formas. Fíjense que en el ejercicio 1, acá la función tiene un dominio. Para todos creo que es R2, sí, R2. Para todos los casos, la función del primero es R2. Yo estoy trabajando con todo el plano, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a resolver como hicimos con anterioridad. Y bueno, voy a agarrar, voy a buscar los puntos críticos, que eran donde se anulaban alguna de las derivadas, o sea, cuando se anulan las derivadas en simultáneo, o cuando no existen algunas de las dos. Y después aplico el teorema, o sea, aplico no es el teorema, bueno, lo del hessiano, y ahí, ¿qué sería esto? Aplico el criterio del hessiano, y a partir de eso veo si son máximos, mínimos, o puntosillas. Ahora, en el ejercicio 3, la cosa cambia, porque me piden, fíjense cuando nosotros en el ejercicio anterior, en el 1, perdón, voy a volver acá con este teorema, estos máximos y mínimos van a ser relativos, no absolutos. Ahora, en el ejercicio 3, a mí me pueden encontrar máximos y mínimos absolutos de cierta función en un dominio que es cerrado y acotado. Entonces, ahí es donde yo me tengo que meter con el teorema de Weierstrass. En el teorema de Weierstrass, fíjense que en ningún momento necesité meterme con todo el criterio del hessiano. Lo único que hago es buscar los puntos críticos en el interior de D, que sería esta región D. Y después miramos qué pasaba en los bordes, y después con todos esos puntos fijábamos cuál tenía una imagen más grande y cuál tenía la imagen más pequeña. Pero en ningún momento nos metimos con el hessiano. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. ¿Sí? O sea, cuando es en todo R2, tenés que hacer hessiano y cuando está acotado en un intervalo es con el otro. Es con el otro, ¿sí? Porque como es eso, como, pero fíjate también lo que te piden, porque si te piden máximos absolutos, ¿sí? Encontrar máximos y mínimos de la función. Bueno, acá, por ejemplo, a mí me generaría una cierta duda de qué es lo que está esperando el docente, ¿sí? Porque como dice máximos y mínimos, por ahí sí tengo que mezclar los dos teoremas, porque por ahí capaz que tengo que clasificar con los relativos también, como que no queda claro. Muchas veces este tipo de ejercicio, como el 3, solamente se concentra en buscar máximos y mínimos absolutos, ¿sí? Yo creo que me metería más con eso, me parece, pero bueno. Ahora cuando lo resolvemos les voy a insistir con una explicación extra para acentuar en esto. En el ejercicio 2, fíjense que dice, acá porque le dice, usted usa el método de los multiplicadores de Lagrange, pero yo pude ser, no sé, acá. Yo les podría haber tachado todo eso, hallar el máximo y el mínimo de la función sujeta a esta restricción. Fíjense que esto es distinto a esto, porque tengo una función, pero ahora solamente tengo una condición de igualdad. Entonces ahí tengo que usar los multiplicadores de Lagrange, que nosotros todavía no lo dimos, ¿sí? En cambio, en el ejercicio 3, ¿sí? Acá yo tengo un dominio cerrado y acotado, ¿sí? Como que tengo para explayarme. Acá es como solamente un reborde, no sé cómo explicarlo. Acá tengo una curva y acá nada. Eso. ¿Se ve la diferencia entre estos tres? Si no se ve, en serio, díganme, porque
¿Cómo? No entendí bien la diferencia del último. ¿Entre el 2 y el 3? ¿O entre el 1 también? Sí, entre los tres. El 1, fíjate que yo hablo de un dominio que es, pensá en el dominio. Imagínense, este es el dominio de mi función. A ver, el dominio lo mide uno en el piso, ¿sí? A ver si tengo algún dibujo. Sí, sería como la sombra de la superficie, ponele. Sería la sombra de la superficie, perfecto. En el primero yo estoy trabajando con todo su dominio. En este caso en particular es R2, podría haber sido más chiquito. Pero digo, en el ejercicio 1 trabajo como en todo su esplendor, en todo su dominio. ¿Sí? En particular en este caso es R2, pero podría haber sido más chiquito, no hay problema con eso. Pero cuando trabajo con todo su dominio, normalmente para clasificar los puntos críticos, voy a hablar de máximos, mínimos, relativos. ¿Sí? En cambio, en el ejercicio 3, ahora esta función tiene un dominio, en este caso dominio de f, también es R2. Pero ahora en vez de trabajar con R2, estoy trabajando, fíjense que esto en realidad es una circunferencia, ¿sí? Si yo pienso en x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3, es una circunferencia de radio raíz de 3. Entonces, Sí. tengo acá. Bien, bueno, no me salió mi circunferencia. Ahora, como es menor o igual que 3, el 0, 0, ¿sí? Lo verifica, o sea que estoy trabajando con toda esta parte. Pero en realidad la función tenía R2. Ahora solamente me estoy como acotando con un pedacito del dominio, ¿sí? Este Sí. dominio es cerrado y acotado, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que voy a utilizar cuando tengo un dominio cerrado y acotado, normalmente voy a usar el teorema de Weierstrass, porque acá vamos a poner máximos y mínimos relativos. Ahora, con el teorema de Weierstrass voy a poder hablar de máximos y mínimos absolutos, ¿sí? Eso está bueno porque nos da más información, ¿sí? Porque estos que son máximos y mínimos relativos, no sé si son absolutos o no. ¿Sí? En este caso voy a Entonces hablar en de el 3, entonces en el sí, 3 se ven los máximos y los mínimos absolutos con el Weierstrass. absolutos. Sí. Y en cambio en el 2, que eso después lo vamos a ver, para mí la próxima no vamos a llegar, fíjense que también tengo una circunferencia, pero ahora no la tengo pintada, es como que tengo solo un borde, como esta curva Que a nada ver más. solamente el entorno sería ponerle. Como si fuese la frontera, es como que solo analizo en la frontera, no me interesa qué pasa en el resto, no me interesa qué pasa adentro, qué pasa afuera, solamente en este rebordecito, en esta frontera me interesa. Acá uso el teorema, los multiplicadores de Lagrange, que después lo vamos a ver. ¿Sí? Acá mejor ahora. Sí. Bien. Entonces, ahora sí nos vamos a meter con esta función y aplicar el teorema de Weierstrass. O sea, lo primero para este teorema es que la función sea continua, ¿sí? Entonces, f es continua, y sí, porque es una función polinomial, o es multiplicación de funciones que son continuas, sí, perfecto, es continua en D, donde la región D son todos los valores de X y Y pertenecientes a R2, tal que verifican esto. ¿Sí? Entonces vale o puedo aplicar el teorema de Weierstrass. Luego vale, luego es aplicable el teorema de Weierstrass. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, lo primero que tengo que hacer es buscar puntos críticos en el interior de D. Eso es lo primero que hago. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro mi función y lo primero que hago es sus derivadas parciales, ¿sí? Esta ya puse el dominio. ¿Cómo quedaría la derivada parcial respecto de X? 8xy puede ser. Bien, perfecto. Y ahora respecto a Y, ¿cuánto les quedaría?
4x2. Bien, ¿qué dominio tiene esta primera? Todos los reales. Porque te falta algo más. Ah, R2 sería. Bien, perfecto. Y lo mismo acá, ¿sí? Sí, Bien. sí. Entonces, ¿dónde voy a buscar los puntos críticos? Y bueno, solamente donde ambas derivadas se nos anulen, ¿sí? Entonces, acá, como el dominio de f de x es igual al dominio de f y el dominio de este es igual al dominio de f, los números críticos se encuentran. Eso siempre está bueno aclararlo porque, o sea, quiere decir que van a existir siempre estas derivadas parciales para cualquier valor del dominio de una función. Entonces, los números críticos se encuentran donde esta sea igual a 0 y esta sea igual a 0. Entonces, ahí me lo armo. Entonces me armo que 8xy tiene que ser igual a 0 y que 4x igual a 0. Entonces, fíjense que acá saco que x vale 0. Entonces, reemplazando 8 por 0 por y igual a 0. Ay, acá vale para cualquier valor de y. ¿Qué tengo? Infinitos puntos críticos. Ok. ¿Cómo lo hago? A ver. Ok. Bueno, lo voy a dejar. Dejémoslo y vemos qué pasa. Bueno, acá fíjense que esto vale para todo y. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a dibujar esta función. Quiero que es 4x al cuadrado por y. Cuatro x al cuadrado por y. Ahí se las muestro para que vean. Estoy pensando, ¿eh? No sé ahí cómo lo vamos a trabajar. Eh, Ahí se los muestro y tiene sentido lo que estamos calculando, porque miren cómo se comporta esta función. Ah, claro. Fíjense como que hay la recta, fíjense que acá, a ver, ya les muestro, ¿no? Vieron que les dije x igual a 0 y y vale cualquier cosa, ¿no? El eje, a ver, vamos a ubicarlo bien. El rojo es el eje x. Y el otro es el eje y. Entonces, fíjense que cuando la x vale 0, o sea que sería todo el eje y, en todos esos puntos, la función tiene, o en estos casos, miren, los de acá vamos a tener máximos. Los de acá voy a tener mínimos, como si fuese en esta zona. El tema es que acá en el 0 tengo un número, un punto silla. Claro. Ok. ¿Tendrá algo que ver que cuando despejaste x es el módulo de x? A ver. Sí, bueno, pero está bien lo que me decís. Lo que pasa que acá justo como, o sea, si hubiese sido, ponerle 4x al cuadrado, ponele, no sé, igual a 4, que te queda x igual al cuadrado, igual a 1, acá te queda así como si fuese el valor absoluto de x, que sería 1, que sería 1 y menos 1. En este caso, puedo pensarlo de esa manera, pero tendría un 0 y un menos 0, que en realidad sería lo mismo. Claro. ¿Sí? Ah, está bien.
Bueno, me parece que voy a tener que analizar a todos. Ok, bueno, entonces, a ver, luego, ¿qué tengo? El punto P, 0, y con I, pertenecientes al estoy pensando, gente, quiero ver cómo lo escribo, nunca me crucé una cosa así. Entonces, lo voy a poner en R, lo dejo general. Luego este punto es un punto crítico. Bueno, déjenme pensar después cómo escribo todo lo otro. Para mí acá lo que vamos a tener que, como me da la sensación que acá lo que vamos a tener que... Ay, qué loco, nunca me pasó. Voy a tener que calcular para mí el hessiano. Ay, no. Y a ver, si lo reemplazo acá. Ah, no importa, no importa. Ujú, no importa. Acá, ahí está. Creo que lo voy a hacer así. Fíjense que cuando yo lo reemplazo f en 0y, ¿sí? En cualquiera de todos esos puntos que yo tengo allá, me queda 0, no acá, 4 más 0 al cuadrado, sí, 4 más 0 al cuadrado por y, 4 por 0 al cuadrado por y, que esto es igual a 0. Lo dejo hasta ahí. Porque se acuerdan que para el teorema de Weierstrass, ¿qué hago? Yo agarraba, buscaba todos los puntos críticos de la función y punto, ¿sí? Yo acá lo evalué para ver qué me daba, me das todos ceros, así que no es que en cada uno de ellos me da algo diferente, no, en todos me da 0, así que lo dejo así para después compararlo con las otras imágenes, ¿sí? Yo ahora lo que tendríamos que analizar, me parece, es qué sucede ahora sí en la frontera, ¿sí? Ahora, fíjense que ahora tenemos una función que es, voy a agarrar la frontera, es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3, porque es con el igual a 3. ¿Acá Eso es qué lo que se hago? refiere, eso es lo que se refiere cuando dice sujeta a x cuadrado más y cuadrado. ¿Eso? Eso en realidad, esto sujeta a lo que me está hablando desde de mi dominio como cerrado y acotado. Es como que yo lo que agarro es pensar qué pasa con todo lo que pasa en esta zona. ¿Qué pasa Ah, por afuera? No me importa. Si imagínense que ustedes, bueno, en este caso nos tocó algo medio extraño, ¿sí? Y particular. Si ustedes cuando buscan los puntos críticos, le da un punto que queda por afuera de esta región, lo descarto, no me importa. Porque a mí solamente me interesa analizar qué pasa en esa región. ¿Qué hay por fuera? No lo sé. ¿Sí? ujú. Ahora, lo que me está faltando es ver qué pasa en esta frontera. Entonces, acá es lo que yo le decía que yo tengo que agarrar y como que partir, ¿sí? Fíjense que la Y acá me va a quedar como dos curvas, una la de arriba y otra la de abajo, porque cuando paso esto al cuadrado, acá sí me queda el valor absoluto y me queda el más menos, ¿sí? Una es la curva de arriba y otra es la curva que está acá abajo. Y ahí es donde yo tengo que analizar por cada una de las curvas. Entonces arranco con la región de arriba, que le vamos a llamar de sub 1, que es la frontera, serían todos los valores de x y de y, pertenecientes a R2, tales que
y era igual a la raíz de ¿cuánto era? 3 menos x al cuadrado. Y fíjense que tengo que acotar el valor de x, ¿sí? El valor de x, a mí me interesa que están entre menos raíz de 3 y más raíz de 3, así que voy a acotar el valor de x entre menos raíz de 3 y raíz de 3. Y ahora arrancamos. Bueno, yo hago la función, la evalúo en esto. ¿Y ahora qué hago? Donde tengo mi función es 4x al cuadrado por y. 4x al cuadrado y en vez de y sería esto. Qué feo, chico. Y esto es una función h que depende de x. Y ahora es donde arrancan acá. A ver, ¿cómo decirlo? Fíjense que, por ejemplo, si yo pienso en el dominio de esta función, fíjense que entre menos raíz de 3 y raíz de 3 va a estar todo bien acá, porque, o sea, fíjense que para este intervalo, para estos valores de x, la raíz es positiva, así que esto va a estar todo bien y esto también. Entonces, solamente voy a analizar donde la derivada se anule. Ay, chicos, re complicado este. La derivada del primero. Y tengo encima hacer una regla del producto. 4 por 2, 8. ¿Tienen como las resoluciones hechas de esto? No, no me fijé yo. Solamente dejaron respuestas. ¿Cómo? ¿Solamente la respuesta así pelada? Sí, sí. Ay, chicos. En ese caso de menos raíz de 3 y raíz de 3, ¿sería para el valor de x o para el valor de y? El x. Porque vos fíjate que esta función y depende de x, entonces yo la que voy a acotar entre los dos valores es la x, ¿sí? Vos te tenés que fijar a quién poner en función de qué, o sea, la y tiene esta forma, entonces la x se encuentra entre esto y esto. Si yo la x tiene esta forma, a la y la pongo entre tanto y tanto. ¿Sí? Chicos, era re complicado este ejercicio. Y miren que cuando tengo que hacer la derivada, creo que la hice bien, ¿o no? La derivada del primero, 2 por 4, 8x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, tengo que hacer regla de la cadena, me quedaría esto a la 1/2, o sea, abajo menos medio también, por la derivada de lo de adentro, porque tengo que hacer regla de la cadena, y a esto lo igualo a 0, porque es lo único que me va a interesar, porque en este caso, fíjense que la derivada va a estar bien en este contexto, ¿sí? O sea, menos 3, igual después lo analizo. Ok. A ver. Lo vamos a analizar. O sea, acá el dominio, por ejemplo, de la H' van a ser, y bueno, los X que se encuentren entre menos raíz de 3 y raíz de 3, porque fíjense que es donde la raíz se hace positiva y lo encima necesito que sea distinto de 0 acá. ¿Sí? Y acá lo único que me quedaría ver es cuando esto se anula. X al cuadrado más 4x al cuadrado por menos 2x sobre 2 raíz de 3 menos x al cuadrado sea igual a 0. Y acá lo que se me ocurre es trabajar algebraicamente. Esto se me va con este, me queda un 2, me queda 8x raíz de 3 menos x al cuadrado. Estoy yendo rápido, pero porque quiero ver qué me está quedando. O sea, acá me queda... Este por este me quedaría como si fuera... ¿Cómo? Ah, sí, sí. 4 a la 3, ¿no? Sobre raíz de 3 menos x al cuadrado, porque hago 2 por 2, 4, está restando, pasa sumando. Esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando.
Y me quedaría 8 por x por la raíz de 3 menos x al cuadrado, todo al cuadrado, porque se está dividiendo, lo pasé multiplicando. Y ahora me queda 8x por 3 menos x al cuadrado igual a 4x a la 3. Ok. Se me ocurre pasar todo al mismo lado. Igual a 0. Saco factor común x. 8 por x menos x al cuadrado. Menos 4. X a la 2. Entonces acá que tengo que x vale 0 o que 8x menos 8x al cuadrado menos 4x igual al cuadrado vale 0. Esto lo saco con esto. 8, 9, 10, 11, 12 menos 12x al cuadrado más 8x igual a 0. Saco factor común x menos 12x más 8 igual a 0. ¿Y que tengo? Que x vale 0 o que x vale, paso el 8 restando, menos 8 sobre menos 12. ¿Qué sería? Con 4 tengo que dividir, así que sería 2. No, y 12 no da. Con Y 2 4 tercios te quedaría ahí. sextos. 2 tercios. Ah, Gracias. ¿No? Está bien. Sí. Yo al 3 lo intenté de hacer usando los multiplicadores de Lagrange y me quedó que y es igual a raíz de 3 y también y es igual a menos raíz de 3. No x. No sé qué habré hecho mal. Pará, pero porque yo todavía no reemplacé en la y. Fíjate que cuando o sea, tengo estas dos opciones. Entonces, lo que pasa es que multiplica, a ver, Lagrange, porque vos hiciste Lagrange con el borde nomás. Está bien, no estaría mal. Lo que pasa, déjame pensar. ¿Qué me da Lagrange? Está bien, no estaría mal. Porque acá, fíjate, a ver, si x vale 0, lo que tengo es, reemplazo en la y. 0 me quedaría 0 raíz de 3, ¿no? ¿No te dio una ahí? 0 raíz de 3. Y la otra, si x igual a 2 tercios, me quedaría el valor 2 tercios y en vez de y, le tendría que poner todo esto. ¿Qué sería? 3 menos 2 tercios al cuadrado. No me da nada que ver. No sé, che, ¿me querés? Mandame una foto de lo que hiciste y vemos. Qué ejercicio feo. Y a todo esto encima me falta la otra frontera, que yo supongo que debe ser medio igual. Voy a dejar de Y compartir. después tenés que reemplazar con todo lo otro para sacar la otra frontera, pero te va a quedar re largo, o sea, va a ser infinito el Sí. ejercicio.